Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Para nosotros es un verdadero placer, pues el equipo de Así las Cosas estará presentando este fin de semana algunos de los programas que hemos producido en lo largo de este 2017. Otro año más en el que hemos tenido el privilegio de aprender, aportar y construir juntos a las principales voces dominicanas que desde el 4 de julio del 2015 nos han acompañado en nuestro espacio. En el año 2017 tuvimos la oportunidad de conversar y aprender sobre temas acerca de la muerte en República Dominicana, la visión económica y legal, sobre turismo, tránsito y ordenamiento territorial, incluyendo un análisis sobre esa nueva ley que rige esta materia y que está vigente desde hace ya 10 meses. Ojo con eso, ¿eh? También tópicos más controversiales como la donación de órganos y las subculturas en nuestro país. Asimismo, nos acercamos a destacados juristas y politólogos para desde 2 entregas especiales conocer los aspectos políticos y jurídicos del caso Odebrecht. Queremos recordar y queremos hacerlo junto a ustedes. Esos minutos de ese interesantísimo panel los resumimos a continuación. La importancia del caso debe comprometer a los actores del sistema para que actúen con mucho más cuidado, con mucho más tacto y mucho más apegado a nuestros cánones legales. No podemos incurrir en abusos, en atropellos, en arbitrariedades, porque entonces lo que vamos a utilizar es un gran caso para debilitar nuestras instituciones. Toda persona, mujer u hombre, que siendo funcionario público o ente privado que se asocie con ellos o que sea copartícipe de actuaciones deleznables como la corrupción y la impunidad, deben ser drásticamente perseguidos y sancionados. Notificación. No se notifica una orden de arresto, eso yo nunca lo he visto, eso no existe, no está en el Código Procesal Penal, que tiene 449 artículos, ninguno dice que una orden de arresto se notifica. De hecho, la mención que se hace primera de las órdenes de arresto está en los artículos 224 y 225 de la normativa procesal penal. Estos establecen que ante la comisión de un delito flagrante, o sea, que se haya cometido, se esté cometiendo en el mismo momento de la producción de la acción llevada a efecto por la persona que aprehende, en ese preciso momento puede ser aprendido. Ya el código tiene más de 12 años de aplicación. Al principio de la implementación del código hubo decisiones de corte de apelación donde revocaban órdenes de arresto por esa cláusula constitucional que nadie debe ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado. Eso se aclaró con el tiempo y ya es mucho tiempo en el que se ha discutido la cuestión. Ahora bien, quizás lo que sea importante ver en esta ocasión es lo siguiente. Si hay una conducta regular de los imputados de cara al proceso, en sus entrevistas sin contactos con el Ministerio Público, entonces la idea del arresto puede estarse debilitando un poco, porque la solicitud se basa precisamente en el hecho de que la persona no asistiría al llamamiento judicial de otra manera que no fuera arrestado. De modo que ahí uno puede decirse, quizás esa conducta es un elemento importante para considerar si fue necesario llevarlos arrestados a la medida de coerción. Con probabilidad, todos se hubiesen presentado a la solicitud de medida de coerción sin estar arrestados. El caso complejo no es más que ante una situación especial que se presenta durante la investigación. Por ejemplo, hay pluralidad de víctimas, pluralidad de imputados, o se trata de una infracción de la que se consideran como criminalidad organizada, o que haya simplemente una serie de elementos probatorios que tienen que vertirse en el proceso para la imputación por parte y parte, de la defensa o de la acusación, que por su dificultad en la consecución, pues hacen que el proceso necesite más tiempo, porque básicamente lo que produce como efecto la declaratoria de complejidad es que los plazos se prolonguen, se aumenten. Entonces, cuando hay muchísima gente involucrada en un proceso que va a ser obviamente dificultoso terminar el proceso en el tiempo habitual, pues entonces el legislador dispuso esa figura jurídica para que los plazos puedan ser aumentados y que el proceso pueda ser llevado dentro de las posibilidades que enmarca el mismo proceso. Justicia no es que se condene a un inocente, justicia no es que se condene
a una persona que no comprometió su responsabilidad con hecho alguno. Justicia tampoco es que se absuelva a una persona que merecería estar condenada. Justicia sería que aquel que cometió hechos desleznables, hechos ilícitos, sea condenado, pero también atendiendo a un debido proceso para que se legitime ese ejercicio de la acción pública contra esa persona y esa sanción que recibiría eventualmente. Justicia no es aplaudirle a un juez sus arbitrariedades ni su prevaricación, ni tampoco al Ministerio Público los disparates que está haciendo, solamente porque el populismo así lo clama y quiera ver un condenado. Justicia es precisamente eso, que todo aquel reciba lo que merece. El culpable, la prisión, la condena, el inocente, la solución y el premio de la sociedad. En la segunda audiencia, entonces, no hay pruebas. Se le trató de explicar al juez que no se nos había notificado las pruebas, sin embargo, el juez tenía premura en conocer la medida de coerción. Quizá era algún tipo de desconfianza en la defensa en general, no sé. Luego que se le explica que es que no hay pruebas, entonces aplaza para 6 días, demasiado tiempo por una medida de coerción. Y cuando finalmente vamos, cada defensa, sobre todo la nuestra, él explicó tantas cosas, tantos puntos que desmontamos de la imputación. Y sin embargo, cuando leemos la resolución del juez, el juez no se refirió a ninguno de esos puntos. Y el Tribunal Constitucional ya ha dicho que cuando un juez no responde a cada argumento, eso se puede interpretar en que no está motivado. Entonces se convierte en una decisión arbitraria y no en una decisión de derecho. Porque la motivación es la prueba de que se te escuchó y se valoró tu argumento. Entonces ahí yo realmente estamos sorprendidos de cómo un juez tan capacitado, quizá por la prisa en venir con una decisión, no motivó, pero para la Constitución eso es inaceptable. El licenciado Esteves también se refirió al papel que deben jugar cada una de las partes. La sociedad hace su presión, el juez tiene que ejercer su rol y los abogados tenemos que ejercer nuestro rol. Los imputados tienen todos el derecho a ser defendidos. Muchos de nosotros los abogados, a lo mejor hubo algunos abogados que lo habrán pensado. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, la presión social de llevar este tipo de casos a veces no cae bien. Primero, hay una presunción de inocencia que hay que respetar, que no puede doblegarse ante ninguna presión social. Entonces el juez tiene que obligatoriamente cumplir su objetivo. El juez que pasó y los que vienen. Entonces el sistema judicial lamentablemente tiene el problema actual de que el populismo penal que viene, que es una presión externa a los jueces, está afectando las decisiones de los jueces. Cuando se compromete a nivel de publicidad lo que es en principio la presunción de inocencia de tantas personas, evidencia un mal manejo del proceso de investigación llevado por el Procurador General de la República. Ese es uno de los tantos detalles. 2, el procurador no cuidó la fase secreta del proceso de investigación, haciendo ruedas de prensa más de una. 3, él tiene que entender como funcionario que él es a la vez un funcionario de la República y que él a la vez de que es representante de la sociedad, también es el representante de esas personas que él en el día de hoy está investigando, entre otros detalles. El efecto de la declaración de complejidad o el reconocer que un caso es complejo no solamente tiene incidencia sobre la duración del proceso y los plazos, sino, y básicamente, un aspecto que tiene esta tramitación compleja es que se disponen de mecanismos extraordinarios de prueba, es decir, mecanismos que no se utilizan para perseguir la delincuencia convencional. Para aquellos casos no convencionales se emplean mecanismos tales como el arrepentido que colabora eficazmente con la investigación, el investigador bajo reserva de identidad, más o menos lo que se conoce como agente encubierto, y toda una serie de mecanismos que se admiten en este tipo de procedimiento cuando se trata de criminalidad organizada. La inmunidad no toca directamente a la persona, sino la función, como tal a partir del 86 y siguientes. El despojo de esa inmunidad, la cual en este caso ya fue solicitado por el juez Ortega, lo conoce la Cámara, de donde depende el legislador, y lo hace de conformidad con lo que establece su reglamento interno y, a propósito de lo que establece la Constitución, debe ser decidido
en un plazo de 2 meses a partir de la solicitud. Máximo. Máximo. 2 Ahora meses. bien, un razonamiento ya personal, de conformidad con lo que establece el mismo 86 y siguiente en cuanto al posible arresto de un legislador, pudiera suceder solamente en una situación de flagrancia. Ya cuando no hay flagrancia, entonces se está procediendo tal y como se está haciendo ahora. El tema es que estamos en un plazo de la investigación. Posiblemente una solicitud ante el Congreso sobre el particular, sin intervenir todavía ni siquiera una sentencia, aunque no definitiva, pero sí firme, posiblemente encuentre sus escollos en la Cámara para que esos legisladores sean despojados de su inmunidad. Lo que tenemos pendiente ahora y lo que tenemos planteado no es simple y llanamente un problema puramente fenoménico del sistema político. Tenemos una crisis del sistema político que arrastra no solo el sistema de partidos, sino que le ha dado en la madre, como dice la gente, a las instituciones de un poder oligárquico que en este país no ha resuelto uno solo de los problemas importantes de la sociedad ¿Ha dominicana. sido la crisis política más importante que ha tenido República Dominicana? Si nos vamos a los partidos políticos per se, ya que ha tocado a los más importantes. Mira, yo creo, yo no diría que sería la crisis política más importante, sobre todo tomando en cuenta las crisis políticas que se han producido a lo largo de todo el siglo XX. Sí. Vamos, a menos que nos ubiquemos en este siglo XXI. Claro, claro. Si en el siglo XXI, pues sí. Porque estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando, como decía Carlos, de una crisis que atraviesa a todo el sistema político. El sistema político no son solamente los partidos políticos. Por supuesto. Es el Estado, los árbitros del proceso, de los procesos electorales, son las leyes, en fin, todo el sistema está estremecido. Y lo que refleja Odebrecht es justamente este sistema de cooptación que vive el sistema político dominicano. Y este sistema de cooptación, pues, y se va a expresar justamente, bueno, entre otras cosas, en la imposibilidad de ejercer, por ejemplo, justicia. Sí, y ahí entra en tensión, por ejemplo, las demandas de movimientos sociales como el de la Marcha Verde, que es un movimiento, los movimientos sociales está frente a una demanda de carácter político, porque cualquier demanda que pida el fin de la impunidad implica necesariamente la reducción de poder, en este caso el Poder Ejecutivo. Y a propósito de Odebrecht, debemos puntualizar que recientemente la medida de coerción impuesta a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, únicos implicados que se encontraban privados de libertad, fue variada. Y es por esto que la sociedad continúa a la espera de que el sistema judicial, de manera imparcial, brinde una decisión apegada al derecho, cargada de independencia y autonomía. Para el colectivo dominicano, incluyéndonos, solamente hay dos opciones: prisión o impunidad. Hacemos la primera pausa. Cuando estemos de regreso, más temas, más invitados e invitadas y, por supuesto, más de este año de producción en Así las Cosas. Acompáñanos. Las cosas, continuamos este resumen 2017 con la participación de Pedro Cano, Román Briceño y Bridget Wooden. Ellos nos acompañaron en la realidad de la inmigración en República Dominicana. Hablamos particularmente de ese acercamiento entre República Dominicana y la nueva corriente migratoria que recibimos desde América del Sur, encabezada por nuestros hermanos venezolanos. Esto a propósito de las tantas preocupaciones, de las tantas denuncias y comentarios a través de las redes sociales de esa supuesta invasión haitiana o invasión venezolana. Vamos a recordar. Entonces ustedes pueden ver en los últimos 5 años cómo han sido esas tendencias. En primer lugar, como ya se sabe, hay una migración histórica de hace un siglo desde el vecino país, claro, desde Haití, ¿verdad? Es un 87% ya de los menos de 500,000 de personas que tenemos como migrantes, que es aproximadamente como un 5% ya de la población total ya de República Dominicana.
Luego ya de esa migración histórica hay otras nacionalidades, hay de los Estados Unidos, hay ya de Puerto Rico, hay de España, y últimamente, como bien se sabe, hay una nueva inmigración venezolana que, como todos los países de la región, República Dominicana está recibiendo. Entonces, somos ya un país bien hospitalario, pero al mismo tiempo es importante reconocer que hay el doble de esas personas que recibimos que salen. Los dominicanos que viven y trabajan permanentemente fuera del país son más del doble de esas personas inmigrantes que recibimos. Claro. Yo lo que creo es que tiene que haber una mayor responsabilidad por parte de diferentes sectores y por la parte del gobierno. Uno, en regular y ordenar los flujos migratorios. Dos, creo que el tema migratorio no puede ser utilizado estratégicamente para eclipsar o ocultar otras temáticas, otros problemas sociales que tiene la República Dominicana. Caso corrupción, caso de cómo poco a poco nuestra sanidad pública está siendo privatizada y con muchísima falta de recursos. Entonces lo que tengo la sensación es, uno, creo que tiene que haber responsabilidad, tiene que haber en un momento dado que el gobierno realmente se ponga a abordar la perspectiva del fenómeno migratorio desde la responsabilidad y con la misma óptica que se espera de los derechos de los ciudadanos dominicanos y dominicanas que están para afuera y que ya tienen una serie de derechos garantizados. Claro. Desde esa perspectiva de ordenar los flujos migratorios, desde la responsabilidad de no utilizar para ocultar otras temáticas y otras problemáticas sociales que tiene el país el tema migratorio, porque siempre aparece la invasión, siempre aparece el tema de que nos quitan los trabajos. El miedo siempre aparece cuando algo se quiere ocultar en la República Dominicana y cuando se quiere sacar de la palestra pública otras temáticas que le están perjudicando al gobierno. Tradicionalmente todos los gobiernos han ido utilizando y trabajando ese tema migratorio de una manera de visión negativa, peyorativa, pero nadie sale a decir cuál es el aporte de la mano de obra migrante en el país. La cifra ronda los 20.000 venezolanos en el país. Pero si usted ve, y tomando la partida de las redes sociales, han salido en las redes sociales cosas como que aquí hay 200.000 venezolanos, otros dicen 500.000 venezolanos, o sea, cifras donde, digo yo, las redes sociales se han convertido en ese libertinaje de la información. Hay de todo. Donde cualquiera coloca una información y N cantidad de personas, porque creen que es así, la retransmiten. Pero la realidad es que el número en el que hay consenso es que está alrededor de 20.000 venezolanos los que estamos haciendo vida en la República Dominicana. Y han utilizado esas palabras. Los venezolanos nos están invadiendo, como 20.000 que representan el 0.2% de la población, alrededor de un poco más de 10 millones de habitantes en la República Dominicana, pueden invadir un país. El venezolano no es emigrante por naturaleza, lo está haciendo ahora de forma forzada. Gracias a nuestros invitados. Quiero recordarles que estos programas están disponibles en el canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana, para que puedan consultar esos datos, las opiniones, si quieren copiar el contenido y llamar a los mismos invitados, mejorar la producción y destinar más recursos aún y más personal para tener un producto mejor acabado, también pueden hacerlo. Llamen a la oficina o escríbanos a través de las cuentas de Así las Cosas TV en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nosotras con muchísimo gusto vamos a colaborar. Pues mientras más productores se unan a tocar estos temas y a llenar la televisión de estos contenidos, muchísimo mejor. Nosotros hemos hecho de tripas corazón para sostenernos y seguiremos batallando. Pues en este país, en esta República Dominicana, decir y hacer lo correcto es un acto de rebeldía, no de honradez. Dicho esto, el 2017 también fue un año para reír, para entender que nuestra voz puede ser escuchada desde cualquier escenario y que nuestras protestas pueden ser presentadas con ingenio, con creatividad y con muchísimo humor. Cooking Victoria, Raymond Pozo, Jacqueline Esteves, Felipe Polanco, Carlos Sánchez, Sterling Ramírez, Elías Cerrulle y Maribel Hernández nos acompañaron en nuestra entrega sobre humor político. Hicimos 2 entregas, recordamos esos paneles. Ese humor que se usa como correctivo social, lo hemos usado de la época del show del mediodía, claro, que se hacía muchísima comedia que se referían al problema del momento, con la intención de que mucha gente
hiciera conciencia de lo que estaba pasando. Y la forma más eficaz de protestar, eso no es solamente aquí, en todos los países, en Europa siempre se ha usado muchísimo, inclusive en los medios gráficos también. Sí, sí. Y entonces, ese es el caldo de cultivo, ese es lo que la gente quiere oír, pero no se atreve a mencionar. Y así, a través de esa vía, se protesta sin tener que quemar una goma, sin tirar una piedra, una violencia, pero le llega a mucha gente. Tú sabes que a diferencia, por ejemplo, de muchos humoristas, en el caso de Mario Moreno, que quiso hacer política, hizo política, algunos en República Dominicana entienden que los humoristas no se meten en estos temas serios para no perder fanáticos, para no perder aplausos. ¿Qué piensas tú de esa postura que algunos dicen? Bueno, el humorista, como quiera que sea, es un ser humano, tiene su manera de pensar. Yo pienso que no se debe tampoco alejar de lo que es el movimiento social, y si es necesario participar en la política, debe hacerlo. Nos seguiremos burlando ya para concluir esta parte de no. la situación política, porque la política es un chiste o es un chiste hacer política. Se puede hacer chiste de política, pero la política no puede ser chiste. ¿Es en este país un chiste la política? La política es una cantera, como expresión, una válvula de escape para los humoristas. Cuando no te hacen caso de manera seria, pues tú recurres al humor y a hacer sátiras sobre la realidad que te está golpeando en la cara. La crítica con humor nos ha dado muchos resultados, ya que la risa es el mejor aliado en los peores momentos. Los temas prioritarios que tomamos en cuenta y que el pueblo siempre nos pide son los temas de corrupción, los cuales la gente se identifica mucho con estos trabajos porque es una manera de ellos expresar y decirle a las autoridades de que las cosas no están bien. Hablemos de humor y política. ¿Qué tan importante es para el artista en República Dominicana y el mundo llevar en ciertas ocasiones un grado de criticidad a través de lo que hace? A lo largo de toda la historia, todos los artistas somos críticos, principalmente los humoristas. Lo vemos desde Mario Moreno Cantinflas, que fue el más crítico de todos los humoristas, que en cada una de sus películas son denuncias, en cada una de sus alocuciones también se manifestaba contra el sistema que vive su país y que es el mismo que vive América Latina entera. Y nosotros no escapamos a esa realidad. Nosotros tenemos a un Freddy Veragoico que desde que lo conocimos fue el más grande crítico y el más exitoso de los artistas, el más grande que ha parido Santo Domingo, y nunca dejó de tener el afecto del público por más crítica que hacía, porque siempre coincidía con la necesidad del pueblo. Eso es lo mismo que nosotros hacemos. Cuando tuve mi película Tubérculo Gourmet, ahí le da por ejemplo, le da una pela a estos políticos y le demuestra que se puede ser pobre, honesto y mostrar ayuda para el pueblo, porque la mayoría de la ayuda que el pueblo necesita está al alcance de ellos y no lo brindan. Pero también yo tengo personajes en mi programa como cuando hago a Rogelio, pero tengo la ventaja, como tú sabes, de hacerlo a través del humor. Entonces no me cae tanto la culpa a mí, sino al personaje. El ser humano utiliza el humor como una válvula de escape. Todo lo que sea un problema o un susto o un miedo para el ser humano, la forma de canalizarlo es a través de la risa. Entonces, las cosas malas del dominicano, la gente dice que sí, que el dominicano se ríe de sus desgracias, pero en realidad eso pasa en el mundo entero, porque el ser humano es para eso que usa el humor. El humor es ese vapor que aliviana la carga, la presión la baja, y como dice todo el grupo, que creo que estamos de acuerdo en esa parte, si podemos ser tan sinceros como para decir nuestros problemas delante de un público, entonces la gente se va a identificar. Si nosotros podemos hacer que se identifiquen, entonces ya tenemos éxito. ¿Y qué pasa después de lograr que el público se identifique? Cuando salen del show, cuando apagan el televisor o se van de la sala de cine, ¿qué se espera que pase con esa ciudadanía? Si se espera algo, pregunto. Sí, se supone que tenemos que buscar algo, porque no es simplemente hacerlo por hacer, es tratar de llevar una conciencia, tratar de llevar un mensaje. Muchos de los muchachos que están haciendo humor ahora tratan también de llevar una idea dentro de sus rutinas. Yo trato de hacerlo, Elías trata de hacerlo, Carlos también, ya que él lo ha hecho cuando hace de Margarita. Ella está llevando un mensaje detrás de eso y quizás ustedes implícitamente no lo perciben,
Pero cuando ella hace una crítica o cuando hacemos una crítica es diciendo, señores, ella hizo eso, él hizo eso, recuérdenlo, ténganlo presente para que no vuelva a pasar. Es más llevar una conciencia que llevar una acción o movimiento, porque muchas veces no podemos controlar los movimientos de las masas, pero sí podemos llevar un mensaje. Y qué mejor forma dicen que la mejor publicidad es la sutil. Qué mejor publicidad que la sutil. Pienso que el imitador tiene que ser atrevido, no pedir permiso, te lanzas, haces el trabajo, te expresas y luego, bueno, el film va, si es un peñón, un empujón por ahí, bueno, tú te abstienes de la consecuencia, pero yo pienso que el hecho de hacerlo con ética, porque hay veces que hay imitadores que maltratan a la personalidad y hasta llega el momento de ofenderlo dentro de la interpretación, le faltan el respeto. Yo pienso que se puede hacer un humor limpio, un humor creativo, chulo, llevar a conciencia a las personas, divertir, entretener, sin maltratar el personaje que tú estás manejando. Entonces el personaje de Margarita ha sido una gran lección para mí, porque desde el principio tengo que manejarme de una manera con ella, pero a la vez hacer chiste. Ella no es un personaje como lo es, por ejemplo, que Consuelo Pradel, por ejemplo. Es el de la puya. Es el de tirar la puya. Consuelo Pradel es una mujer que es espontánea y se expresa y dice lo que dice. Sí, tú coges a Consuelo Pradel y coges el escritorio de ella y dice, Consuelo, el programa de hoy va a ser en escenario 360. Y tú, sin que ella se dé cuenta, tú cobras en la puerta. Dice, haga el programa, ahí está en la cámara. Claro. Porque ella es un show. Sí, claro, claro. Por su espontaneidad. Sí. Entonces, con Consuelo, yo tengo una libertad de moverme, de hacer muchísimas cosas rarísimas, pero con Margarita, una mujer que siempre está bien puesta, que se expresa correctamente, que no hace cosas fuera de lo común, que yo hago humor con ella, ¿cómo? O sea, ¿de dónde engancho? Y comenzaron a aparecer algunas tips, como la forma fina de hablar, exagerando las heces, metiendo algunas palabras urbanas. El humor en la política y en la sociedad tiene un rol muy importante, pero no es un generador, es un catalista. O sea, el humor político, por ejemplo, como está diciendo Carlos, es algo que ahora mismo la sociedad está hasta aquí, está hasta el cuello de cosas de la sociedad, del gobierno. Porque, por ejemplo, para hacer un programa de crítica social humorística, no pudiera ser nada más atacando al gobierno, porque entonces es queja, es lo mismo que se ha dicho todo el tiempo. Entonces, donde la burla entra como en su rol en la sociedad, agarrar esos temas tanto de la sociedad, porque nosotros somos súper pecadores de muchísimos problemas, nosotros somos causantes de la gran parte de los problemas. Qué raro se escuchó eso, somos pecadores. O sea, nosotros somos causantes. ¡Arrepiéntete! ¿Y de quién vino la palabra? Pero que digo, nosotros como ciudadanos somos muy ignorantes a las fallas que tenemos y a la cosa que permitimos. Y por eso es que se da todo lo otro. Todo lo malo que se da aquí es porque uno lo permite. Uno tiene el gobierno que se merece, uno tiene la sociedad que se merece. Entonces, la burla en su rol es simplemente decir, hey, mira esto, porque el comediante tampoco es un superhéroe. Bueno. Yo no lo vive diciendo. Yo dije esto, pero yo no soy quien me quiere imponer. Yo simplemente lo apunté y la gente tomó acción. Si la gente no toma acción, el rol del comediante se queda como nada. El humor es un insumo de trabajo. El humor, la creatividad popular, el humor es parte de lo que es el discurso de una sociedad y tiene una forma muy particular de representar la realidad que en ese momento acontece. Pero para trabajar el humor desde el punto de vista político hay que tener un plan de gestión de riesgo y hay que tener controles, un control de daño. ¿Por qué? Porque no todos los candidatos, por ejemplo, no todos los personajes políticos son potables para utilizar el humor, por ejemplo, a nivel de campaña. También el humor para poder analizarlo desde el punto de vista político, hay que analizarlo a partir del personaje, que es una marca política que puede ser que se le pueda atribuir comportamientos en términos humorísticos y que pueda ser creíble y que no le hagan daño, como el presidente el expresidente Hipólito Mejía. El expresidente Hipólito Mejía tiene él mismo se llama, que tiene un liderazgo atípico, y sin embargo podemos utilizarlo como un buen ejemplo, porque una cosa es las insistentes anécdotas,
chistes que él hacía durante su proceso de campaña, agarrándolo por el pichirrín, por ejemplo, eso es diferente a cuando tú eres candidato y tú llevar ese mismo discurso y comportamiento, ya cuando tú eres primer mandatario, no es lo mismo. Gracias por mantener la sintonía y acompañarnos durante todo este año 2017 a tocar los temas de interés para la colectividad en República Dominicana. Nosotros, como proyecto pluralista, hemos tenido la oportunidad de tratar diversos temas como el aporte y crítica social a través del artivismo, juventud, implicaciones sociales, económicas y políticas, libertad de expresión y difusión del pensamiento, movilización estudiantil, y muchos otros. Y por supuesto, nuestro especial sobre Marcha Verde, un trabajo documental donde nos acercamos a rostros del movimiento y la sociedad civil para llevarles de primera mano la historia y evolución de esta bandera en contra de la corrupción y la impunidad. Hombres y mujeres de todas las edades, niños y niñas, hasta mascotas. Bueno, yo vi perros y chivos en las marchas. Muchos estuvieron presentes en la gran marcha nacional que tuvo lugar el pasado 16 de julio aquí en Santo Domingo. Ahí también estuvimos para llevarles todas las incidencias de esta actividad. Vamos a ver algunos cortes. Yo pienso que después del Movimiento Verde, aun cuando no se sigan dando marchas, ya hay un cambio, en el sentido de que ya abrió una puerta importante en el país para la mirada al tema de la corrupción y la impunidad y para la mirada hacia las articulaciones posibles de los diferentes movimientos sociales. Esta nueva etapa de la Marcha Verde, que esperamos multiplique, aumente exponencialmente el alcance, la influencia y el impacto de la Marcha Verde en las estructuras institucionales, sociales y políticas de la República Dominicana. El que crea que la Marcha Verde se va, está equivocado. Esa Marcha Verde va a crecer, se va a transformar, vendrán otras marchas, se aprenderá de esta lección, de los éxitos y de los fracasos, y yo como ciudadano me siento contento, aunque no comparta esas proclamas, de que un domingo haya gente dispuesta a dar su tiempo por una cuestión que no le crea ningún beneficio material. Eso se llama crear ciudadanía. Mal que bien, yo lo veo positivo. Y critico a aquellos que ridiculizan a la marcha, porque realmente la democracia se construye con todos. De que constituye un hito en el movimiento social, eso es innegable. Yo estoy diciendo ya de los fines ulteriores que debe tener, porque el caminar cansa. Tú no puedes caminar toda la vida. Tienes que pararte, tienes que revisar, tienes que evaluar, tienes que replantearte. Bueno, pero todavía yo no he llegado a la curva. ¿Qué hay después de la curva? Espérate. Pero no seguir caminando así a lo loco. Hoy en la curva lo que hay es una emboscada. Pero hay mucha gente sana, mucha gente buena, muchos jóvenes brillantes y personas del arte, del deporte, que tienen un interés genuino, verdadero, de que la República Dominicana camine por un sendero correcto. Yo quiero decirte que el sendero que estamos caminando es correcto y que la República Dominicana de hoy no es ni sombra de lo que era antes del Partido de la Liberación Dominicana llegar al gobierno. Yo no puedo saber cuál va a ser el resultado final en el tema específico que ellos están planteando, pero pienso que el trabajo que han hecho, lo han hecho en un momento que ha permitido pasar una página que resultaba muy pesada, pero que a partir de ahora se han abierto unas compuertas. Yo pienso que en República Dominicana, a partir de ahora, la gente va a discutir más las cosas, va a debatir más los temas. Marcha Verde no va a ser la última o el último movimiento, sino que esto hay que verlo en un nivel ascendente en términos de la identificación de la sociedad y de la ciudadanía con la democracia y la representación que tenemos de nuestros partidos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo lo que sea, empoderar a la ciudadanía para una lucha
vertical para construir un país con una democracia participativa, productora de bienestar, en el marco de la paz y el sosiego entre los ciudadanos. Dentro del corazón de Marcha Verde, o sea, dentro del corazón del pueblo dominicano, porque Marcha Verde es el pueblo, hay la gestión de esa nueva sociedad. Este país necesita limpiarse, porque la única manera de romper esta estructura mafiosa que nos gobierna, que nos lidera con un aparato político corrompido en líneas generales, es con una ruptura. Y esa ruptura es la Marcha Verde. Marcha Verde continúa elevando sus consignas contra la corrupción. A principios del mes de diciembre, sus representantes hicieron entrega de una solicitud al Congreso Nacional que consta de 18 páginas y 27 considerandos, en donde solicitan un juicio político por faltas graves en el ejercicio de sus funciones contra el presidente Danilo Medina. Sectores lo consideran una locura, pero los activistas han expresado tener todas las pruebas como para implicar al presidente en el caso Odebrecht. En otro orden, hace unas semanas, especialistas de República Dominicana y otros países presentaron un foro de discusión sobre la ley de partidos. Puntualmente abordaron el tema de primarias abiertas y cerradas y de inmediato el debate se convirtió en tendencia en todas las redes sociales. Pues a pesar de que esta es una discusión de hace muchos años, todavía existe la disputa a lo interno de los partidos políticos. Junto a Servio Tulio Castaños, Farideh Raful, Mario Vergés, nosotros aquí analizamos el tema. Vamos a recordar algunas de sus intervenciones. Hablemos de los vacíos, de las situaciones que pudieran mejorarse todavía antes de que sea aprobado finalmente la propuesta de la Junta Central Electoral. Bueno, de todas las propuestas que se les sometieron al Congreso, no cabe la menor duda que la mejor fue la de la Junta Central Electoral. ¿O la más completa? Sí, porque venía a darle respuesta a una serie de deficiencias que se han dado y sobre todo de prácticas que se han instalado en la forma de hacer política en la República Dominicana. Cuando tú ves que se está tratando, o parte del debate es transparentar los fondos que reciben los partidos políticos, claro, no solamente del Estado, sino también del sector privado, evidentemente de que eso hay que plantearlo con mucha claridad. ¿Por qué? Porque el hecho de que los partidos políticos han de manera desorganizada administrado los fondos públicos que reciben del Estado, pero más aún el hecho de que no hayan identificado a sus donantes, eso ha traído como consecuencia que en la República Dominicana la democracia, digámoslo así, ha degenerado en plutocracia. Hoy en día la democracia es la democracia del dinero. Ahora, ¿qué a nosotros como fundación nos preocupa? Nos preocupa que nosotros estamos hablando de consenso. Y nos preocupa que una ley que se viene debatiendo desde el Congreso Nacional, en donde hemos acudido todos, o por lo menos los que hemos mostrado interés, sucede que ahora la han sacado del Congreso de nuevo y la están tratando de consensuar entre líderes políticos. Por ejemplo, en el caso del PLD, entre el presidente Fernández y el presidente de la República. Si entonces la suerte de cómo será la primaria va a depender de esos dos líderes, evidentemente de que no estamos hablando de consenso. Por supuesto. Entonces ahí comienzan los problemas. Yo creo que la ciudadanía debe de empoderarse de todo esto. Y nosotros estamos aspirando a que el sistema de partidos se fortalezca en la República Dominicana. Yo sé que una ley no basta, porque aquí hay unos componentes culturales que tú no te puedes imaginar. Por supuesto, por eso hablaba hace un momento. O sea, los niveles de travesura que se hacen aquí, tú no te puedes imaginar. Y eso va a haber que desmontarlo. Pero tú tienes que crear una herramienta que te pueda servir como punto de partida, digámoslo así, para tú ir desmontando cosas. Y yo creo que esta es la oportunidad. Lo primero que queremos nosotros en Opción Democrática es más y mejor democracia. Partamos de ahí, más y mejor democracia. Y nuestra democracia tiene una trampa en el nido, donde todo inicia, hay una trampa. ¿Cuál es esa trampa? Bueno, que el costo de la política es extremadamente alto, extremadamente alto. Juan Pueblo quiere
que es un dirigente, un líder comunitario y que es reconocido como líder comunitario y como una persona comprometida con los mejores intereses de su comunidad, quiere optar por una candidatura a diputado, una diputación. Bueno, pues ese señor tiene que buscar 30 millones de pesos. Entonces, esa es la trampa. ¿Por qué? Porque si tiene que buscar 30 millones de pesos, al que dio 10 de esos 30, ya va amarrado, ya Juan Pueblo va amarrado. Asumió un compromiso de representar sus intereses. Los intereses, me refiero a los intereses de ese grupo económico, de esa persona que le apoyó en la candidatura. Además, eso da pie, genera y da oportunidad a que dinero mal habido, dinero de lavado, se cuele ahí. Yo creo que ahora no es lo mismo que antes. Claro. Hay un despertar, como dijo Servio Tulio, hay un despertar. El pueblo dominicano de hoy está más aguerrido, más atento, más participando. Se da cuenta de que la democracia es un diálogo, que no puede ser un monólogo con respuestas tartamudas cada 4 años, que es lo que tenemos. Cuando estamos hablando de la ley de partidos políticos, está el tema de la participación de la cuota femenina, que es un tema siempre de debate. Es un tema, porque es discriminación positiva, y hay que entenderlo como parte de una discriminación positiva, que hace visible el trabajo de las mujeres dentro de los partidos políticos y la posibilidad de que la sociedad las tome en cuenta una vez son electas dentro de su partido político para poder apostar a cargos electivos. Y esa fue la idea con la que surge la discriminación positiva del 33% que planteó el doctor José Francisco Peña Gómez en su momento, que fue aceptado para la participación de la mujer. Sin embargo, yo creo que hemos evolucionado y algunos países del mundo, antes de hablar de la paridad, han iniciado por cuotas de discriminación positiva. El machismo se manifiesta de muchas formas, y en el ámbito político pues mucho más. Yo siempre trato de ser reiterativa en cuanto a este tema, porque la mujer que no hace un trabajo político dentro de una institución partidaria no conoce a ciencia cierta todas las peripecias que hay que pasar para poder desarrollar un liderazgo. Hay que ser combativo, que no se puede tener miedo, que no podemos callar. Me gusta ver que en la región latinoamericana hay muchas mujeres ya congresistas que están llevando la voz cantante en contra de la corrupción y de la impunidad de sus países. Lo estoy viendo en Panamá, en España lo estamos viendo también, lo estoy viendo en Colombia, lo estoy viendo también en México, que es una sociedad mucho más machista que nosotros. Pienso que hay que seguir la lucha, hay que seguir combativas, no tener miedo, es uno de las cosas fundamentales. Y en segundo lugar, no darse por vencida, porque juegan también al agotamiento, y es muy fácil agotar a una mujer que tiene que dividirse en tantos roles que asume ante la sociedad. Es muy fácil, porque tú dices, bueno, en vez de sacrificar tanto tiempo de mi marido y de mi hijo, mejor me dedico a ellos y dejo esto, porque me va a ser imposible seguir en el camino. Antes de que venga alguien a decir que yo robé y que yo soy una mujer honesta y que yo hice esto para que no le llegue. Es no temer, es no callar y no darse por vencido. Seguir la lucha. Yo creo que hay mucha capacidad, que hay muchas mujeres que están participando en política, que son valiosas, pero que tienen que dar un paso al frente y entender que esto es una lucha. Esto es una lucha, y por cada paso que nosotros damos, estamos abriéndole la puerta a otra generación que viene detrás. Esa es la importancia de nosotros. A lo mejor no nos toca a nosotros ser las caras principales a corto plazo de este país, pero nos va a tocar hacer y empujar la puerta para que otras lleguen. Y eso yo creo que es muy importante. Nosotros, después de la publicidad, vamos a conversar sobre esa realidad que queremos cambiar, y no se puede a través de los medios de comunicación, porque la violencia machista mata mujeres cada 48 horas en República Dominicana. Hablemos de ello al regreso.
De regreso en Así las Cosas, gracias por mantener la sintonía y permitirnos hablarles. En noviembre, mes de la lucha contra la violencia hacia la mujer, convertimos este espacio en un canal especializado de educación y concienciación sobre la problemática de la violencia en la República Dominicana. Junto a más de 20 expertos y expertas, conversamos sobre este tema desde el ámbito político, judicial, social, económico, de salud, de forma integral. 4 programas especiales, uno cada sábado de noviembre. Nos esforzamos por informar, construir, pero sobre todo cambiar estas realidades que nos arropan y que por varias décadas ha constituido un verdadero cáncer, una verdadera desgracia en nuestra sociedad. En ningún campo nosotros tenemos la primacía. Cuando nosotros hablamos de violencia, no solamente hablamos de violencia física, hablamos de una violencia emocional, de una violencia de espacios. Hay muchas razones por las cuales una mujer simplemente no sale de una relación de violencia. Solamente se judicializan el 1% de las denuncias. Y de las que se judicializan, solamente el 2% tiene sentencia. Hay acoso porque no podemos cegarnos. Soy una abanderada de que las trabas y las dificultades que tenemos nosotras como mujeres tienen que ponerse sobre la mesa. La violencia no puede verse como un fenómeno normalizado y tenemos la obligación de todos y todas de contribuir a la disminución. Es un problema de políticas públicas, es un problema de los barrios, de las comunidades, de las amigas, o sea, es un problema social. Si es la mujer que rompe la relación, te digo, es muy doloroso para el hombre. Y a la luz de eso, entonces, castigamos. Toda esa estructura patriarcal de la que hemos visto no es nada más lo que dice la ley, es lo que piensan los jueces y las juezas también cuando están frente a un caso de demanda de provisión alimentaria. La mayoría de los casos que llegan a los juzgados de paz pues son personas de escasos recursos y muchas veces deciden, bueno, vamos a llegar a un acuerdo aquí. Todavía sigue imperando aquí en la sociedad dominicana la característica del hombre proveedor, tanto del hombre que se cree que es así como que la mujer que entiende que tiene que ser el proveedor. Decirle a la mujer dominicana o a cualquier mujer que se encuentre residiendo en el país que tiene posibilidad de hacer defender sus derechos, de exigir que sus derechos sean defendidos y sean protegidos por las leyes dominicanas. Entonces tú ves violación, pero tú tienes que mirarla, no te puedes enfocar solo en la vulva, tienes que mirar un cuerpo completo, tienes que mirar los ojos. Debe haber una diferencia de unos 5 años o más para que exista el abuso sexual. Generalmente se asume que lo excitante es las relaciones sexuales no consensuadas porque al imponerse él está demostrando que es un macho. Aunque me monté en tu vehículo o aunque fui a la cabaña, al hotel, al centro de diversión, a la discoteca, al bar, no necesariamente implica que yo estoy consintiendo que me penetres, que me toques, que me acaricies o que me digas cosas que yo no quiero escuchar. Es lograr esa vinculación entre el acto material y el daño que se deriva de eso. Que por la naturaleza del delito la gente tiene vergüenza para denunciar. Porque si no buscamos, si no preguntamos, nos van a pasar las violaciones por la cara y no nos vamos a dar cuenta. Haber colocado la violencia contra las mujeres como un problema público, como una demanda a la sociedad y al Estado, es y fue una lucha del movimiento de mujeres en la República Dominicana que comenzó en los años 80. Uno en las sesiones terapéuticas tiene que ayudarles a que puedan ver que es una cuestión de abuso, es una cuestión de violencia. Noviembre lo hemos dedicado del Ministerio de la Mujer a una campaña diferente en esta oportunidad, dirigida a los hombres, porque detener la violencia también es cosa de hombres. Claro. Lo más interesante de este proyecto, diría yo, es que no se enfoca solamente en el aspecto sancionador de la violencia de género. Todas esas medidas que él ha tomado tienen un sistema de consecuencia disciplinaria y a todo nivel de la persona que a partir de la puesta en marcha de este plan viole estas medidas que está dando el Procurador General de la República o las instrucciones como jefe del Ministerio Público en el país. En este arduo camino en el que nos hemos propuesto elevar la conciencia ciudadana a través del debate, análisis ético y responsable de los principales temas estructurales de nuestra sociedad, nos ha tocado superar muchos retos, vencer obstáculos, tocar puertas, muchas, en fin, insistir y persistir
Y es por esto que no podemos culminar sin agradecerles a todos y todas nuestros espectadores que cada sábado nos motivan a presentar un programa digno, nos alientan con sus comentarios y críticas constructivas a través de nuestras redes sociales y quienes sin saberlo se han convertido en el aliento que da vida a este proyecto que es por y para ustedes. Seguiremos trabajando por la inclusión social, promocionando la ética de nuestras instituciones, continuaremos acudiendo a cada movilización de nuestra sociedad, analizaremos los temas de salud, economía, medio ambiente e igualdad de género de una forma integral, educando a los y las ciudadanas hasta que estos problemas como los feminicidios, la violencia, el maltrato infantil, la trata de personas sean cosas del pasado. Vamos a debatir todos los temas jurídicos trascendentales para garantizar un Estado de Derecho. Y por supuesto, les llevaremos las opiniones de los y las especialistas nacionales e internacionales que nos acompañan. En fin, este programa permanecerá como un espacio abierto y esperamos que usted venga y haga uso de él. Muchísimas gracias por ser parte de Así las Cosas y permitirnos estar junto a ustedes cada semana.